Ahora sí, parece que entramos, Profe, la mejor arma es la educación. la educación es la mejor arma. Sí, señor. Esa es la moraleja que siempre debemos tener en cuenta, ¿no? Con educación no necesitamos, tenemos ideas, no necesitamos armas. Y si todos pudiéramos vivir en paz y con justicia, con equidad, todo eso, no habría necesidad de toda esta violencia tan terrible, de todo este sufrimiento, ¿no? Por cierto que simplemente somos seres vivos vulnerables, estamos estudiando acá los sistemas, los órganos, todo, vemos que somos parte de un conjunto, ¿no? Que no podemos salirnos de ese conjunto, que debemos cuidarlo, que debemos querernos, debemos convivir, necesitamos unos de otros para poder vivir. Entonces todo esto lastima muchísimo, además de la muerte, del dolor que le causa a las familias, está el dolor moral, el dolor espiritual, bueno, todo el daño que se causa, ¿no? Entonces, y cada vez, ¿no? La violencia va engendrando más violencia, va creciendo como una bola de nieve, ¿no? Entonces, por eso nosotros estamos aquí desde el colegio celebrando esta Semana de la Paz, pero la verdad que ha sido bastante difícil esta pandemia en cuanto a actos de violencia, ¿no? Pareciera que todo está como, como creciendo, ¿no? Entonces, Dios mío, nos queda solamente pedir cordura y pedir que busquen los mecanismos para poder organizar todo esto sin tantas muertes, sin tanto dolor, ¿no? Entonces, en la dirección de curso, ¿no? Nos pusimos a dibujar una paloma de la paz que no solamente se quede ahí en el papel, sino que de verdad la tengamos en el corazón, ustedes que están creciendo, que van a ser los líderes de un mañana cercano, para que tengamos esa condición de ser pacíficos, de querer la paz, de defender la vida en todas sus circunstancias. No tenemos derecho a quitar una vida, sea de lo que sea, como sea las ideas de esa persona o de ese animalito o de esa, ¿sí? No podemos quitar la vida, tenemos que defenderla. Acá desde las ciencias naturales, precisamente, yo entiendo que ese es el objetivo de estudiar todos estos sistemas, todos estos órganos, todas estas células, para entender la vida. Si la entendemos, la amamos y la defendemos, ¿no? Entonces, de todos lados nos duelen las muertes, porque son seres vivos, son seres humanos, ¿cierto? Nos duele todo. Entonces, no a la violencia desde acá, desde 7/7, hoy 10 de septiembre, ¿no? Entonces, con toda la fuerza vamos entonces a iniciar y ojalá que recuperemos esa paz que tanto necesitamos. Bueno, estábamos hablando entonces de nuestra respiración precisamente, y dentro de todo esto vemos lo vulnerables que somos, ¿no? Como un simple virus, que ni siquiera es un ser vivo completo, nos tiene en jaque, ¿cierto? Nos tiene escondiditos, nos tiene protegidos, lo que demuestra la vulnerabilidad de la vida, ¿cierto? Entonces, por eso debemos cuidarla tanto. Bueno, no sé si alguno esté ya preparado para presentar su trabajo. Señálame las partes rápidamente, Mariana. Estos son los pulmones Ujú, y esta es la tráquea ujú. y estos son los, Bron, los bronquios los bronquios, sí, muy bien. y los árboles. Bron, bronquiales. Bueno, estamos manejando los términos y nos cuesta un poquito de trabajo, pero no hay problema. Muéstrame otra vez el trabajo, que está muy lindo, muy bien hecho. Muéstrame una inspiración, ¿cómo sería? Así. O sea, entra el aire, necesitamos la presión, muy bien.
Exactamente. Y al salir el aire, la expiración. Y muy bien la aclaración, nunca los pulmones quedan solo, desocupados, siempre hay aire y el aire se llama aire residual. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Excelente trabajo. Profe, yo a ver que cómo me va. A ver. Este es el pulmón que usted nos mandó a hacer, pero yo lo hice con pitillos, con una botella y con un guante de látex. Este guante hace la función del diafragma que se expande y se oprime para que los pulmones puedan respirar. Y el pitillito hace la función de la tráquea. Y si le cerramos al pitillito, ya los pulmones no pueden respirar, ya que no puede contraerse la diafragma y los pulmones ya no servirían ni nada de esto. O sea, si le cerramos aquí el pitillito, ya no respiran. Bueno, ¿la botella qué representa? La caja torácica. La caja torácica. Bueno, una preguntita, Malpica, ya. Excelente trabajo, muy bien. Quiero que me hagas una demostración de una inspiración. ¿Cómo sería? Una inspiración. No, así. Inspiración, entra el aire. O sea, que el diafragma se va hacia abajo, ¿no? O sea, el guante tiene que estar hacia abajo. Sí, así. Se inflan. Muy bien. Y la expiración, lo contrario. Exactamente, muy bien. Bueno, Malpica, una pregunta si fuera de la evaluación. Si nuestra caja torácica fuera así como esa botella, que no se pudiera ampliar ni nada, sino así quieta, ¿qué se te ocurre que sucedería en nuestros pulmones, nuestra respiración? Puede expandir, se puede, como los pulmones se pueden llenar de mucho aire y se puede explotar o algo así, no sé. Bueno, una idea, sí, muy bien. Entonces, si no tuviéramos esa caja torácica que se amplía, ¿cierto? Que fuera como la botella y quieta, entonces nuestros pulmones no se podrían expandir, ¿cierto? No podríamos recibir el aire así como nos dijo Malpica. Muy bien, el científico. Gracias, muy bien, muy bueno el trabajo. Otra persona, listo, dale, don Frank Malaver. A ver. Lo hice con una botella con 2 pitillos y con 2 globos y un pedacito. Aquí son las fosas nasales, la faringe, la tráquea, los pulmones. Por dentro de los pulmones están los bronquios y este es el diafragma. Bueno, quiero que lo levantes, lo pongas vertical completamente para poderlo observar bien. O sea, pones derecha la botella. A ver, yo miro. Exacto, súbele un poquito, muy bien. Ahora quiero que me hagas una inspiración. ¿Cómo sería ahí? Muy bien. Entra el aire a los pulmones, se amplían los pulmones. Ahora la expiración. ¿Alguien más? Faltan varios, casi todos. Bueno, ahí me van diciendo si se animan. Estábamos hablando también de las enfermedades y dentro de esas enfermedades vamos a ver el daño que puede llegar a causar el cigarrillo, ¿cierto? ¿Cómo nos puede dañar todo nuestro sistema respiratorio? Ustedes me dijeron la clase pasada algunas cosas que se pueden producir a partir de el tabaquismo, o sea, el consumo de el cigarrillo. Decimos que es una de las principales causas de muerte y enfermedades en el mundo, ¿sí? Igual que la contaminación, además que el cigarrillo ayuda a incrementar esa contaminación. Lamentablemente afecta a los que practican el hábito, pero también a los que se encuentran cerca, que son llamados fumadores pasivos, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante defender nuestro espacio, ¿no? No quiero que fume al pie mío porque me está dañando mis pulmones. Bueno, se considera el tabaquismo
como una adicción a esa sustancia, al tabaco, debido a uno de sus componentes que tiene la hoja del tabaco, que es la nicotina. Además de crear una dependencia, esta sustancia unida a todas las demás sustancias que tiene el cigarrillo, nos produce daños, enfermedades irreversibles en el sistema respiratorio y en otros sistemas. La nicotina actúa directamente en el sistema nervioso central y por ello dejar de fumar es tan difícil porque se convierte en una adicción. O sea, va directamente al sistema nervioso, activa unas partes del cerebro que están relacionadas con poder sentir placer, felicidad, y entonces la transformamos en esa felicidad y ese placer en el uso de la nicotina. Produce, si lo queremos dejar, esa adicción, produce abstinencia. Es decir, que si yo no fumo, es una necesidad que tengo física, me enfermo, creo estar mal por dejar esa nicotina, o sea, se convierte en una parte del cuerpo, en algo esencial, una sustancia esencial para el cuerpo, cuando lo que es una sustancia supremamente dañina. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, define el tabaquismo como una enfermedad adictiva crónica, es decir, que está ahí, cada vez se va incrementando, que evoluciona con recaídas. Si yo quiero dejar de fumar es muy difícil, puedo salir, pero puedo recaer en esa adicción, ¿no? Tengo que ser muy responsable de esa adicción si quiero superarla, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos entonces? Estamos, por favor, si tienen alguna intervención, algún apunte que hacer, con mucho gusto lo van haciendo. ¿Listo? Bueno, ¿qué efectos nocivos dentro de los que conocemos? Porque son miles y miles. Está el cáncer de pulmón, el enfisema pulmonar o la enfermedad del EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Da más probabilidad de sufrir infartos, la muerte de una parte del corazón, también infecciones en las vías respiratorias, inferiores, es decir, en los bronquios y en la tráquea. Puede producir daños a la salud de los niños cuando la mamita es una fumadora, ¿no? Entre los niños puede causar muerte súbita, o sea, de un momento a otro se presenta un paro respiratorio y el bebé muere. Y las mujeres embarazadas que fuman, los niños ya está comprobado que nacen con un bajo peso, ¿no? Y con problemas respiratorios. Afecta el sistema broncopulmonar, es la principal causa del cáncer de pulmón, de laringe, de lengua, de la mucosa bucal y del aparato urinario, de los órganos digestivos, porque todas estas sustancias entran a todas partes del cuerpo y son cancerígenas, ¿no? Provoca efectos malignos en la mucosa oral, debido a que el calor que estamos suministrando ahí con ese humo que entra caliente por la combustión del cigarrillo, puede producir gingivitis o periodontitis. Y esto termina en aflojar los dientes y la pérdida de las piezas dentales. Aumenta el riesgo de bronquitis, predispone para la arteriosclerosis, o sea que las arterias del corazón, las arterias coronarias se endurezcan, produciendo esto, teniendo como última consecuencia un daño cerebrovascular, ¿no? También daña los vasos sanguíneos en general, no solo los del corazón o los del cerebro, ¿no? Tiene muchísimos efectos nocivos
incrementa la posibilidad de contraer o de tener úlceras en el estómago, enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos. Disminuye el sistema inmunológico y para las personas que sufren, por ejemplo, de asma, incrementa los efectos de esa enfermedad, ¿no? Profe, yo sufro asma. Bueno, entonces miremos un momentico acá lo del asma, porque las personas que tienen asma necesitan con mayor razón cuidarse de nunca estar expuestas al humo del cigarrillo ni a agentes que puedan desencadenar esa reacción alérgica que es el asma, ¿no? Entonces puede inducir cuando estamos fumando a que se tengan más ataques. Profe, yo tengo la enfermedad de broncomonía. Desde chiquita la tenía en los pulmones. Bueno, Estuve entonces, 3 días en el hospital de Sogamoso. bueno, cuando tenemos esas situaciones, con mayor razón nos debemos cuidar de todo esto. Debemos hacer ejercicio con mucho cuidado, mirando cómo nos sentimos para ir incrementando la capacidad torácica y la capacidad pulmonar, ¿sí? Estas enfermedades, lo único que podemos hacer es cuidarnos mucho en las cosas, identificar las cosas que nos causan daño, en el caso del asma, ¿cierto? Que nos pueden desencadenar esa reacción, porque es una reacción alérgica del cuerpo a cualquier agente que esté causando esta sensación, ¿no? El asma va desapareciendo un poquito cuando la persona es joven, si hace un poco de ejercicio, con mucho cuidado, si tiene los cuidados en su vida diaria, pero es una enfermedad que hay que controlarla, no desaparece totalmente, ¿no? Porque es una alergia y puede ser de índole genética, ¿no? Puede haber alguien en la familia que la tenga y uno la puede heredar, ¿no? El inhalador que se usa es un broncodilatador, porque los bronquios se inflaman, se cierran, entonces lo que hay que hacer es abrirlos, y esa sustancia que se aplica en el inhalador es para eso. Bueno, aquí vemos un típico fumador con todas sus características: mal aliento, dientes amarillentos, úlcera gástrica. La úlcera es una herida del tejido, en este caso gástrica es en el estómago, osteoporosis, debilitamiento de los huesos, infarto, disfunción sexual hasta esterilidad, cáncer de vejiga, cáncer de pulmón, enfisema pulmonar, arrugas, cáncer de boca, faringe, laringe, hipertensión y un envejecimiento precoz porque se está dañando la piel por fuera, el cabello, todo, y por dentro también estamos perdiendo años de vida. Por eso siempre Profe, pero si las empresas dicen que, o sea, en el mismo empaque dice que está malo fumar y que ni, ¿por qué lo siguen vendiendo entonces? Exactamente, esa es una gran pregunta, porque en nuestro medio predomina la parte, el dinero, la parte económica sobre la salud de los demás. Lo mismo pasa con el alcohol. Ahí dice, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud, pero lo siguen vendiendo, no tienen ninguna restricción ni nada. A veces a personas menores de edad les venden licor, les venden cigarrillos, eso está prohibido. Lo deben vender a mayores de edad que se supone ya tienen capacidad de tomar decisiones, ¿no? Eso que se han logrado algunas cosas, por ejemplo, ya no se permite hacer propaganda de cigarrillos en la televisión o en la radio. Hace unos años aparecía la gente fumando, ¿cómo se llama? Marlboro, y eso se veían allá todo elegante, todo como el vaquero importante, y vendían la idea de que si uno fumaba, pues se veía así importante, ¿no? Entonces había esa propaganda de gente muy feliz fumando, ¿no? Y eso daba la idea, pues, que había que fumar. Afortunadamente ahora no permiten esas propagandas, pero igual se sigue vendiendo. ¿Sí? ¿Quién iba a hablar? Yo, profe. Sí, te escucho. Profe, que es que cuando mi mamá me está trayendo del colegio
Entonces vimos a un muchacho que estaba fumando y se parecía como de 16 años o de 15 años. Sí, y tenemos la Al idea, final, sí, sí, señor, y tenemos la idea de que al fumar nos vemos más importantes, nos vemos mayores. Si tenemos miedo, seguramente con el cigarrillo se nos van a quitar. Si tenemos frío, el cigarrillo nos va a quitar el frío. Si estoy nervioso, el cigarrillo me va a quitar los nervios. Y resulta que es todo lo contrario. El cigarrillo lo pone a uno más nervioso, no le sube la temperatura si uno tiene frío y para nada se ve uno importante ni nada, porque una persona que le hable y que huela cigarrillo es terrible, ¿no? Aquí tenemos a don Nico con doña Tina, la nicotina, que es el compuesto principal que tiene el cigarrillo y que causa tanto daño. Pero además de eso tiene muchísimas sustancias, aquí están algunas, el alquitrán, el amoníaco, el arsénico, que es un veneno, el butano, el cianuro, que es otro veneno, y el metano. Sí, todos son derivados de los hidrocarburos, del petróleo, que no tienen por qué estar en un ser vivo, ¿cierto? No son biocompuestos, no deben entrar a nuestro cuerpo, por eso es que nos causan tanto daño, ¿no? En todos los aspectos. Entonces siempre relacionamos el cigarrillo con esta calaverita, con este cráneo que indica muerte, ¿cierto? ¿Qué sustancias tiene? Puede llegar a tener hasta 4.000 componentes. Algunos de los principales que uno se pregunta, bueno, ¿y esto qué hace dentro de un cigarrillo, no? Entonces tenemos, por ejemplo, el cadmio, que es un elemento químico que también está en las pilas y es altamente tóxico. El ácido esteárico, que es la cera de la vela, fósforo, pero no el fósforo que necesitamos para nuestros huesos, sino otra versión del fósforo que nos causa bastante daño. El tolueno, que es un solvente industrial para descomponer, para volver líquidas las pinturas, las cosas así. La nicotina, que es un insecticida, se usa como insecticida. El amoníaco, que sirve para limpiar los baños y es demasiado fuerte, se usa en casos extremos. La pintura, que además del color y toda esa cosa, tiene plomo, ¿no? Que nos hace muchísimo daño, tiene agentes cancerígenos, ¿no? El metanol, que es un combustible, a veces lo utilizan para los cohetes, claro que está en muy poca cantidad en el cigarrillo. El monóxido de carbono, que es el smog, lo que botan los carros, ¿cierto? Que es altamente tóxico para nosotros. Arsénico, que es un veneno, en muy pocas cantidades tiene, pero lo tiene. El metano, que es un gas, que recuerdan, botan las bacterias cuando están descomponiendo las sustancias tóxicas. Por eso se llama un gas cloacal, como allá de las cloacas, de los alcantarillados. El ácido acético y el butano son algunas de las cosas que tiene el cigarrillo. Bueno, por ejemplo, la nicotina es la responsable de la adicción porque va directamente al cerebro y el cerebro lo asume como una sustancia que se necesita. Contrae los vasos sanguíneos, obliga al corazón a trabajar deprisa y aumenta la presión arterial. Cuando fumamos tenemos taquicardia, nuestro corazón tiene que trabajar más porque se va perdiendo el oxígeno debido a que los vasos sanguíneos se estrechan y la sangre no puede circular llevando el oxígeno. El monóxido de carbono procede de la combustión del tabaco junto con el papel de fumar. Es un gas tóxico que se adhiere a la hemoglobina de la sangre y hace disminuir la capacidad para llevar el oxígeno al cuerpo. Entonces se quita el oxígeno y se pone el monóxido de carbono. El alquitrán es el principal agente cancerígeno contenido en los componentes del humo del tabaco o del cigarrillo. Bueno, y los gases irritantes que nos hacen inflamar las vías respiratorias y favorecen las infecciones respiratorias, ¿no? No solo al que fuma, sino al que está al pie. Tenemos, por ejemplo, también el ácido cianhídrico, que viene del cianuro,
el formaldehído, que es componente, tiene componente de formol, que se utiliza para embalsamar los cuerpos, ¿cierto? El plomo, el arsénico, el amoníaco, el benceno, el monóxido de carbono. Bueno, es una cantidad interminable, una lista interminable de componentes que tiene este cigarrillo. Entonces, aquí vemos propagandas, ya te doy la palabra, Malpica, Samuel Esteban. Ya vemos, miren la situación, falta de oxígeno, aquí tiene que estar usando un tanque de oxígeno, la carita que tiene que aumenta la actividad nerviosa, ¿no? Lo pone a uno muy nervioso, muy estresado, es increíble, miren, así como se encuentra esa persona, así se pone el fumador. Nada de que nos tranquiliza ni nada de eso. Bueno, cuando empezamos a tratar de dejar esta adicción, nomás con dejar de fumar a los 20 minutos, la presión arterial ya baja, se baja un poco, ya no está tan alta. A las 8 horas ya hay mayor oxigenación en el cuerpo. A las 48 horas se normaliza el sentido del gusto y del olfato, porque a veces fumando vamos perdiendo estos dos sentidos. A las 72 horas se normaliza la función respiratoria, ya estamos más relajaditos. A los 6 meses se reducen las enfermedades, los resfriados, las bronquitis. Al año se reduce la mitad de la probabilidad a la mitad la probabilidad de tener infartos. A los 4 años el riesgo de padecer enfermedades del corazón es igual a las personas que no fuman. A los 10 años, el riesgo de padecer cáncer de pulmón es igual al de una persona normal. Mire que se tardan 10 y hasta 15 años para poder restablecer un poco la normalidad del cuerpo después de haber fumado, ¿no? Entonces no queremos que el cigarrillo nos vuelva unas marionetas, nos maneje, ¿sí? Porque me enloquezco si no fumo. Y al día de hoy el tabaquismo puede considerarse como la mayor epidemia que padece la humanidad y la primera causa de muerte prematura en el mundo según la Organización Mundial de la Salud. ¿Listo? Entonces tenemos muchas razones para pensar cuando nos ofrezcan cigarrillo. Uno de los sitios en donde empezamos a fumar y empezamos a tener esta adicción es en los colegios, en las reuniones con los amigos. Esos amigos, entre comillas, que nos dicen fumen, que si no recibimos el cigarrillo nos dicen gallina, le tiene miedo a su mamá, lo van a regañar, ay, el niñito de mamá, todas esas cosas que le dicen a uno si uno no fuma. Pero debemos tener claro y tomar buenas decisiones. No sabemos en el problemonón que nos estamos metiendo cuando recibimos un cigarrillo para fumarlo, ¿sí? Es abrir la puerta a esa adicción que luego no vamos a poder manejar. Samuel, ¿ibas a decir algo? Sí, profe, le iba a preguntar que si usted sabía que quién inventó el cigarrillo. Bueno, exactamente el nombre de la persona no. Lo que pasa es que el cigarrillo, igual que el vino y que las bebidas alcohólicas, se remonta a muchos siglos atrás, cuando la gente, por ejemplo, en el caso del vino, fermentaba, dejaba ahí las uvas y todo eso, y luego tomaban estas sustancias, hasta luego se hizo el proceso de industrialización, pero se ha utilizado desde hace mucho tiempo, ¿no? La gente del campo antiguamente fumaba solamente las hojas, así cuando las quitaban de la planta, las fumaban. Luego, estas hojas fueron tomadas por la industria y al ser tomadas por la industria, le fueron añadiendo más ingredientes químicos. Pero la persona que dijo, vamos a hacerlo así, no conozco, no sé, vamos a averiguar. Mire, ahí hay un tema para una muy buena consulta, ¿cierto? Bueno, no hay más plazos sino hasta mañana para presentar los trabajos
del sistema respiratorio, listo. Y una moraleja, no al cigarrillo. En ningún momento de sus vidas, siempre recordemos que debemos cuidar y preservar la vida, ¿no? Sí a la paz y vamos a luchar por nuestra educación, ¿no? Entonces son cositas que debemos ir aprendiendo. Hay que tener entonces mucho cuidado con todas estas cosas porque todo afecta. Incluso cuando se cocina con leña, por ejemplo, ¿sí? Esas personas que tienen que cocinar con leña o en el campo que se cocina con leña o se cocinaba, ese humo de la combustión de la leña también nos causa daño en los pulmones, ¿sí? Cuando hacemos esas quemas de llantas, de todas esas fogatas, afortunadamente no son muy frecuentes, pero causan bastante daño. Profe, sí, mi mamá es una de las personas que dice, digámoslo así, que eso no le hace daño ahora, sino después con el tiempo. Va creciendo y se va haciendo más puro. Esa es una idea perfecta, porque las cosas a largo plazo es que nos van haciendo daño, ¿cierto? Ahorita uno dice, cuando está uno en la edad que ustedes están, yo recuerdo también, uno dice, no, eso no me hace daño, mire que no me pasó nada, pero el cuerpo se va dañando y no nos vamos dando cuenta, ¿no? Es como el hecho de que si yo no hago ejercicio ahora, que en la edad que ustedes están, no voy a garantizar que cuando llegue a viejo voy a tener buena movilidad, por ejemplo, independencia para poder moverme yo solo y no estar en una silla de ruedas, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos. Necesitamos garantizar una buena calidad de vida, ¿no? Ah, pero es que de pronto si de algo me voy a morir, pues sí, no sabemos, pero estamos en la obligación de garantizar una buena calidad de vida. Martínez, ¿vas a hablar algo? Señora, Dime. profe, que es que en Facebook mi mamá me había mostrado de un policía que se infiltró en una de esas bandas que vendían cocaína y vendían cerca del colegio de Santo del Carmen. Entonces se infiltró ahí y entonces los compañeros lo dejaban pues ahí, que sálvese quien puede. Entonces el policía estaba empezando a probar esas drogas porque le tocaba. Entonces ahí mostraba, o sea, tenía una cámara escondida y ahí mostraba todo lo que le daban esas bandas. Y entonces cuando ya taparon a esas bandas de delincuentes que vendían muchas drogas ahí, entonces el policía ya se volvió adicto a las drogas y eso, y volvió a comprarlas porque ya le gustó. Y entonces dice que fue muy difícil para él. ¡Uy, tremenda esa historia! Sí, sí, la escuché también. Nosotros no estamos exentos allá en el colegio a todas esas cosas. Por eso hoy he querido hablarles de un poco este tema, porque nosotros vemos que los demás fuman, que los demás hacen cosas y a veces vemos que no les pasa nada. Ahora, como nos decía Paula, que contaba la mamita, ahora puede que no me suceda nada, pero en un tiempecito el daño se está haciendo, yo no me doy cuenta cómo se están poniendo mis pulmones, cómo voy perdiendo esa capacidad, ¿sí? Y lo mismo con la droga, ¿no? Si el cigarrillo es malo, un cigarrillo normal, pues un cigarrillo con marihuana, con esas cosas, pues es el doble o más de problemático, ¿cierto? Entonces debemos tener mucho cuidado. Si mis amigos me están presionando a fumar, no son mis amigos, ¿cierto? Que me digan gallina, que me digan lo que me digan. Yo prefiero ser una gallina, pero tener los pulmones buenos, ¿no? A perder mi vida. Exacto. O sea, el amigo que me presiona a mí a hacer cosas que yo no quiero y que son cosas malas, no es mi amigo. Si yo tengo que hacer esas cosas por pertenecer a un grupo, ese grupo no me conviene. Los amigos son los que me aceptan como yo soy, me ayudan a salir adelante, me dicen cosas buenas que debo hacer, ¿sí? No me llevan a hacer cosas malas, esos famosos retos
y cuando estamos reunidos por allá escondidos, entonces que nadie se dé cuenta. No importa si la gente se da cuenta o no, si yo estoy fumando, mis pulmones sí se dan cuenta porque se están dañando, ¿sí? El problema no es de mi mamá o de mi papá o del profesor. El problema es mío porque a mí es que se me están dañando los órganos, los sistemas, ¿sí? Entonces, que eso quede muy claro, el daño que se tiene. Debemos procurar... Sí, dime. Yo también había escuchado de que si uno fuma, lo adelgaza, ¿es verdad? Sí, 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 baja bastante de peso, pero eso no quiere decir que sea bueno, ¿no? Ese adelgazamiento así no es bueno. ¿Por qué adelgaza? Porque acelera el metabolismo del cuerpo, se gasta más energía, ¿sí? En tratar de llevar oxígeno al cuerpo, por eso se adelgaza. Entonces, de ninguna manera es bueno esto, ni porque yo esté gorda, entonces voy a empezar a fumar para adelgazar, no. Es un adelgazamiento malo. Entonces, de todas maneras, debemos seguir investigando porque cuando uno conoce las cosas, puede decir con argumentos, no, mi decisión es no, ¿sí? No olvidarlo nunca, porque a veces sabemos las cosas y las hacemos. Nos han dicho que una cosa es mala y la seguimos haciendo. Lo único que hacemos es entonces a escondidas, para que nadie se dé cuenta, haciéndolas del bobo, porque pues sí, no se dan cuenta, pero mi cuerpo sí se da cuenta, ¿sí? Y puedo terminar con un cáncer, puedo terminar con muchas cosas malas que no debería haberlas tenido si me hubiera cuidado, ¿no? Hay que hacer mucho deporte. O sea, es injusto que hay personas que tienen enfermedades graves y están luchando por sobrevivir, y los que están bien entonces se llenan de venenos porque quieren dañar su vida, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario sobre esto? Yo, profe. Por favor. Señora, profe, que yo tenía un abuelito que ya se murió hace tiempo, que él era fumador y también que manejaba una buceta, o sea, que recibía tabaco, fumaba y también recibía de las gasolinas de eso, de los buses, eso malo. Sí. Y cuando ya estaba jubilado, ya no, ya le despidieron, entonces él dejó de fumar, pero aún así seguía juntándose con los amigos que fumaban, entonces daba lo mismo. Sí, sí. De pronto, cuando una persona es adicta a fumar, los pulmones se vuelven negros. Exactamente. Muy bien, gracias. Sí, señora. Bueno, yo tuve la oportunidad de verlo y les digo que eso es así. Cuando estudiaba uno tiene la oportunidad, nosotros en biología estudiamos sobre cadáveres, ¿cierto? Esto de la anatomía. Entonces, uno de esos cadáveres que había era una señora y ahí tenía la historia clínica y era una fumadora empedernida. Al mirarle los pulmones, completamente negros. Es como si a los pulmones le echáramos aceite quemado, es la misma sensación así, y entonces el pulmón ya no puede moverse con la misma facilidad, ¿cierto? Por eso al fumador le cuesta trabajo respirar normalmente. Si tiene que correr, ya no va a tener la misma capacidad. O sea que un deportista que empiece a fumar daña todo. ¿Por qué? Porque la capacidad respiratoria disminuye y la capacidad respiratoria lo es todo para nuestra vida, ¿no? Si soy deportista, pues con mayor razón ya no voy a aguantar nada. El solo hecho de caminar un poquito, ya me canso, ya no puedo respirar bien, a toda hora estoy tosiendo, me cuesta conseguir ese aire, ¿no? Entonces yo no veo la necesidad de estar en esa situación. Los dientes se nos dañan. Una persona que fuma, uno se le acerca y huele a cigarrillo por todos lados, la boca, los dientes, el pelo, todo. Entonces, no veo necesidad de quemar nuestra vida, ¿cierto? Por ahí dicen, de algo nos hemos de morir, sí, pero mientras vivamos, que tengamos una buena calidad de vida, ¿sí?
no es que como me voy a morir, entonces voy a hacer todo, no, porque estoy empeorando esa calidad de vida. Debo estar bien, activo, hacer ejercicio, poder respirar, caminar al aire libre, ¿sí? Entonces, esas cositas son las que debo hacer y el cigarrillo no me la deja hacer. Además de que estoy invirtiendo una gran cantidad de dinero que estoy quemando, ¿cierto? Estoy dañando el medio ambiente, estoy dañando a los demás y me estoy dañando yo. O sea, yo no le veo nada bueno al cigarrillo. Si no tiene nada bueno, entonces, ¿por qué lo voy a utilizar? ¿Sí? Hoy ustedes pueden decir, no, qué feo, pero en unos años ustedes van a estar enfrentados a tomar la decisión de si lo utilizan o no. ¿Sí? Entonces, ahí es donde debo estar listo. ¿Sí? Dime. Profe, mi mamá pregunta que si fumar también produce ¿qué? Isquemia cerebral. Bueno, la isquemia cerebral es cuando las arterias o las venas o los vasos sanguíneos se cierran un poco y no le llega sangre a esa parte del cuerpo, en este caso el cerebro, ¿sí? La isquemia No, pero, en cualquier parte del cuerpo hace eso, y especialmente en el cerebro. Ahí es cuando vienen los daños cerebrovasculares, en donde la persona, al no llegarle sangre, muere esa parte del cerebro y la persona puede perder varias de sus capacidades, ¿sí? Dependiendo. Profe, ¿sabe cómo es que voy a hacer? Sí. Voy a dejar una nota en un cuaderno. Sí. Voy a decirme a mí del futuro, no fume o se muere. Y ahí yo no fumo, ¿sí, profe? ¿Sí me entiende? Bueno, entonces lo que quiero es que recordemos esto. Muy bien, Samuel, no es tan loca esa idea, ¿cierto? Recordar, poner bien grande en esta edad, tomé la decisión y no la voy a cambiar. Bueno, mis niños y niñas, espero que eso suceda, que haya servido este tiempo para reflexionar y nos vemos. Bye, bye. See you soon. See you tomorrow. Chao, profe. Ok. Hasta luego. Sí. Chao, profe. Bye, bye. Chao, profe, que la pase bien. Bye, bye. Chao.